empezamos? ¿Ya? Ok. ¿Ya? ¿Todos listos? Buenos días, compañeros, maestra. El día de hoy mi equipo, conformado por Sonia, Andrea, Fernando y Alberto, y su servidor Alberto también, vamos a presentarles el tema de la tauromaquia o de las corridas de toros. Para empezar, me gustaría hablar acerca de la definición etimológica de tauromaquia, que viene del griego tauro, que significa toro, y maque, que significa batalla, es decir, el arte de lidiar con los toros. Pero realmente en la actualidad esto es un arte. El origen de la tauromaquia data del siglo XVI en Sevilla, cuando las personas encargadas de los mataderos se burlaban de los toros haciendo este tipo de actividades. Al principio comenzó como diversión y posteriormente se fue dando como una función atlética. Posteriormente, en 1527, el primo de Hernán Cortés, Juan Altamirano, importó toros y vacas de lidia al país para que en 1529 se diera la primera corrida de toros en conmemoración de la toma de Tenochtitlan, y esto fue en la Plaza de la Marquesa, lo que actualmente se conoce como la Catedral de México. Ya que estás mencionando acerca de la historia de los toros, me gustaría mencionar que también se remonta, según la Biblia, desde hace mucho tiempo, ya que el sacrificio de estos toros se hacía también con fines religiosos. Se sacrificaban a los toros para conmemorar a su Dios, y que significaba fortaleza. Después eso fue cambiando conforme al tiempo, se transformó con los romanos, se transformó a simplemente un entretenimiento, ya que a los romanos, como podemos ver si vamos a Roma, podemos ver al Coliseo, que es un circo enorme, ya que ellos, con influencia grecorromana, les gustaba solo presenciar estas festividades. Después, con el paso del tiempo, en España musulmán, cuando estaba dominando la religión musulmana, fue cancelada esta tradición, ya que se les hacía como una tradición muy innecesaria y muy hostil. Después pasó a España medieval, fue cuando volvieron a remontar esto, y fueron cuando los nobles eran los que hacían el enfrentamiento con el toro, pero esto se hacía con unas lanzas y un caballo. Así hacían la lucha contra los toros. Después de un tiempo, los nobles dejaron de hacer esto y celebraban la festividad, pero esta vez era la plebe. El pueblo eran los que estaban luchando contra este toro, solo que lo hacían parados de pie, ya que a falta de recursos ellos no usaban el caballo. Después de cierto tiempo, en el siglo XVIII, fue cuando se hizo la corrida de toros tal como la conocemos ahora, que se usa la capota, que es la tela larga con la que los toros se enfrentan en el primer tercio de la corrida. En el segundo tercio salen las artilleras a picar al toro. Solo uno de ellos puede tener esta suerte, así es como se le llama en la corrida de toros. En el tercer tercio es cuando los banderilleros pasan y ponen unas banderillas que son de papel picado y se las clavan a los toros. Y finalmente el torero con una muleta saca la espada y con una precisión muy exacta matan al toro justo en el corazón. Si no se llegase a morir el toro, entonces lo rematan con un cuchillo pequeño. Relacionado con esto está el hecho de que los toros de lidia o los toros bravos no son toros que nazcan siendo toros de lidia, más bien son creados por el hombre. Esto porque a partir de 1627 más o menos se dieron cuenta de que los toros se estaban extinguiendo en los ecosistemas europeos. Entonces lo que el hombre hizo fue empezar a criarlos, dándoles alimento rico en proteínas con la finalidad de que ganaran las características que
que tienen los toros que usan en las corridas. Y con esto lograron que aumentara su esperanza de vida de 3 a 5 años. Lo contradictorio de esto es que los toros son seleccionados, cuando cumplen los 2 años, son seleccionados de los toros que están criando los toros más fuertes o los que muestran más fiereza. Entonces esos toros, cuando tienen 2 años, se seleccionan y son los que se mandan a las corridas. Esto es un poco ilógico porque lo que quieren es aumentar la esperanza de vida y que no se extingan los toros, y lo que hacen es mandarlos a las corridas antes de que cumplan la mitad de su vida. Entonces es como contradictorio. Sí, bueno, ya escuchamos un poco de la historia de lo que son las corridas de toros, de en qué se conforman y todo eso, cómo crían a los toros. Pero ahora vamos a entrar a la polémica, ¿no? Porque esto actualmente es un vil entretenimiento donde la gente va y paga un boleto para ir a ver cómo matan un toro entre fácil 10 personas o más. Entonces esto realmente es un entretenimiento ahora, ya que tenemos tanta tecnología, que tenemos tantas cosas que hacer. Digo, creo que pocas veces te aburres teniendo todos, desde deportes, eventos masivos, de conciertos, todo eso. En verdad es necesario ir a una plaza a ver cómo matan a un toro. Digo, se me hace una actividad un poco primitiva, ya que ni siquiera, como mencionaba en la Biblia, que hacían sacrificios. Se hacían sacrificios, pero tenían pues algo espiritual, tenían bases con qué hacerlo, pero ahora simplemente es para divertirse. Una persona va y pues es un poco injusta esta batalla desde el principio, porque se puede decir que es parejo tener a un toro y a un humano enfrentándose, pero realmente no saben todo lo que pasa el toro antes de salir a esa plaza a competir con ese humano. Los dejan encerrados durante mucho tiempo, les dan sustancias para que se vuelvan un poco más bravos. Al dejarlos encerrados en la oscuridad, pues cuando salen a la plaza, la luz los deslumbra, y aparte toda la gente gritando que no sé realmente qué gritan, qué celebran. Entonces esta práctica de entretenimiento se me hace un poco primitivo por ese aspecto de que no es justo, ¿no?, esa batalla, y aparte es un poco sádico, sangriento. Lo curioso de lo que tú dijiste es un entretenimiento, pero lo que hemos estado viendo, que los medios de comunicación no le brindan tanta importancia a este tipo de entretenimiento, le brindan tanta importancia a otros eventos, como tú dijiste, conciertos, deportes, etcétera. Y lo